Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. Bienvenidos a nuestro primer programa de Estación Tribunales. Hoy vamos a estar analizando la reforma judicial, tanto en lo que tiene que ver con sus aspectos técnicos, que ya lo vimos en otros programas y fue publicado en distintos lugares, como cuáles son las chances que tiene este proyecto de realmente concretarse, y un análisis un poco más profundo del habitual sobre qué es lo que realmente va a cambiar, ¿sí? Y si esto le va a cambiar la vida al ciudadano común o es simplemente una reforma para el poder político. Nuestro invitado de hoy, Gabriel Morini, es un periodista especializado en temas judiciales y la persona más indicada para hablar de este tema. Bienvenidos. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Bienvenidos, este es nuestro primer programa de Estación Tribunales. Y en esta primera oportunidad tengo como invitado a uno de los mejores, para mi gusto, el mejor periodista de judiciales del país y también un amigo. Gabriel Morini, bienvenido a Estación Tribunales. Gracias, muy buenos días, muy buenas noches. Ya sea como este es el primer programa inaugural, la verdad es que es un placer estar acá como invitado. Bueno, muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar a analizar un poquito la reforma judicial que anunció Alberto ya desde su asunción el 10 de diciembre. Y se fue hablando durante todos estos meses. Primero parecía que salía en marzo. Después, bueno, la pandemia, la cuarentena, puso todo en suspenso. Y ahora, repentinamente, la semana pasada se anunció el proyecto y bueno, y se presentó en el Congreso. Sí, se terminó el misterio, ¿no? Porque hace mucho se venía anunciando que Alberto Fernández iba a presentar un programa de reforma en un diagnóstico conocido, ¿no? Y quizás compartido por los agentes del sistema judicial, que es que la justicia funciona mal. La justicia funciona mal y hay además, digamos, si vamos a las encuestas, una situación en la que la ciudadanía ve que el Poder Judicial no da respuestas. Y a partir de todo, uniendo esos dos engranajes, vos tenés que una reforma es necesaria para el sistema judicial. Ahora se presentó esta reforma y abre interrogantes, ¿no? Porque después de ver la letra chica, ver un poco cuáles fueron los aspectos que primaron, si primó un poquito más el ala Vélez o primó un poco más el ala Cámpora respecto a cómo iba a ser ese mix de propuestas que estaban elaborando y que tenían como distintas variantes según quién fuese el interlocutor que las acercaba. Bien, esta propuesta, bueno, vamos a repasar un poquito qué es lo que dice. Eleva la cantidad de juzgados, en realidad crea el fuero penal federal, ¿sí? Unificando lo que es criminal y correccional federal con penal económico. Unifica los 12 juzgados de uno y los 11 de otro, duplica los juzgados en función de, todos tienen 2 secretarías, separa las secretarías, las convierte en juzgados y en consecuencia serían 46 juzgados de primera instancia. Lo mismo hace con las salas de la Cámara y los tribunales orales. También los tribunales orales, y a su vez también hace lo propio con lo que es civil y comercial federal y contencioso administrativo federal, que también son fueros que se unifican. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que vos creés que le va a cambiar a la gente en todo esto? Porque una de las discusiones que se viene dando es que esto es solo, en definitiva, para el poder, porque los fueros federales, tanto lo que es el penal como lo que sería el civil, son todos principalmente juicios que le importan al Estado o al poder, si se quiere. Sí, le importan a la política. A ver, la primera evaluación es que sí, es un cambio para la política.
no es un cambio para el ciudadano. Sí hay un aspecto de esta reforma que puede derivar en un beneficio o quizás en un cambio de impacto ciudadano que tiene que ver con la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué va a hacer? Va a terminar con una suerte de híbrido que hoy es la justicia nacional, digamos, tiene muchos detractores esta medida, pero digamos no es discutible desde el punto de vista constitucional respecto a cuál es el rol que se le asigna a la Ciudad de Buenos Aires como casi una provincia. Cada provincia tiene su justicia dentro de su territorio y es lo que administra o imparte justicia dentro de los límites geográficos de su distrito. Bueno, eso es lo que va a terminar pasando en la Ciudad de Buenos Aires, con una transferencia que es largamente discutida, ¿no? Sí, y que además genera otra discusión que es justamente que la transferencia sea compartida presupuestaria, porque en definitiva, cuando uno hace un repaso, la transferencia en los papeles ya estaba hecha, la discusión está dada en que en realidad la legislatura nunca aceptó la transferencia plena de todo lo que es la competencia penal ordinaria, porque nunca vino de la mano de las partidas presupuestarias necesarias. A ver, te spoileo el final. Dale. Esta circunstancia lo que va a tener es una partida presupuestaria, dice finalmente que va a tener una partida presupuestaria, esa partida presupuestaria va a ser insuficiente y Rodríguez Larreta, o quien sea el jefe de gobierno, al momento de plantearse esta discusión, va a acudir a la Corte Suprema. Y esto va a ser materia de discusión en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque va a ser competencia originaria, es decir, la Ciudad de Buenos Aires es equivalente a una provincia, eso ya lo dijo la Corte, y los conflictos entre una provincia, un distrito y la nación son competencia originaria de la Corte. Quien va a definir cuál es el monto de la coparticipación va a ser la Corte Suprema. Y además, te agrego un tema, el Gobierno Nacional tiene mucha presión. ¿Por qué? De las provincias. ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? Bueno, ¿por qué nosotros estamos financiando a la Ciudad de Buenos Aires? A la Ciudad de Buenos Aires. La eterna discusión respecto a esta suerte de híbrido. ¿Por qué? Porque la justicia nacional es una justicia distinta a la justicia distrital propiamente dicha, pero aún así no se excede de los límites de la General Paz. Por ende, su marco de actuación es estrictamente dentro de la capital federal. Esta es la discusión de siempre. Con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se agrandó, digamos, esa demora en generar este cambio, traspaso. Hay oposición de los gremios judiciales, hay oposición de los jueces. Bueno, pero la oposición de los gremios y de los jueces radica principalmente en la cuestión salarial, porque los sueldos nacionales son superiores te agregaría a que los además, locales y además las paritarias. Te agregaría que el caso de los jueces en particular también es una cuestión de estatus. Sí, claro, no es lo mismo ser un juez nacional que ser un juez local. Esa es la creencia que tienen, digamos, muchos de los jueces que se oponen a esto y que mayormente están nucleados en la Asociación de Magistrados, pero también en otros sectores que dicen, bueno, no es lo, yo soy un juez de la nación, soy un juez nacional, no puedo ser un juez porteño. Sí, un juez de la nación que en realidad no tiene jurisdicción más allá de la General Paz. Claro, pero bueno, es una discusión que si se quiere que se viene, claro. Es la discusión que no se quiso dar, digamos, y se tendría que dar con esta reforma. Eso punto uno. Punto dos, va a ir con recursos, no tanto como los que son necesarios. Está atravesando una crisis fenomenal todo el sistema de administración de justicia desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista salarial. A esto sumarle la pandemia, ¿no? Todavía no hay la tercera cuota del aguinaldo en el que se dividieron los salarios judiciales. Sí. Algo inédito no había ocurrido. Son salarios altos, salarios altos. Bueno, es que igual es es un problema por el que atraviesa la sociedad en general. La pandemia ha generado una retracción de la economía sí, no, olvídate, digamos, está asegurado el trabajo, ¿sí? Por eso están mejor que el 80% de la ciudadanía. Ahora, en el marco de esa situación vos tenés problemas edilicios, problemas de infraestructura, problemas de cómo ubicarlos, suponiendo que haya un traspaso, tenés que sacar un montón de juzgados dentro del propio Palacio de Tribunales, hay una puja de poder en ese marco. Sí. Ahora, la política, lo que le interesa a la política, lo va a tener resuelto o no, a partir de este nuevo megafuero. Megafuero que tiene tanta incidencia porque la política ha llevado sus discusiones a ese terreno. Es decir, la judicialización de la política o la politización de la justicia son dos caras de la misma moneda. Está en ese marco que vayan y presenten y que cuestiones que son políticas se terminen dirimiendo en la justicia. Se terminan dirimiendo en la justicia como pleitos
o en esta idea que, digamos, tiene un sector muy importante del gobierno, que encarnado por el kirchnerismo, el cristinismo, como lo quieras ver, que es el lawfare, que es la vía de utilización de los tribunales para la persecución política o para fines de neutralizar / extinguir al adversario político. Sí, claro. Bueno, un tema que genera mucha discusión porque hay algunas causas que, digo, son difíciles de defender de uno y de otro lado, ¿no? No, eso está clarísimo. Hay, digamos, no todo necesariamente es un proceso de lawfare. Yo te describo cómo lo describen desde algún sector. Sí, claro. Da la impresión de que... Bueno, es lo mismo que van a decir ahora los del gobierno anterior en la medida que vayan avanzando. Da la impresión de que el proceso habitual que generaba que los jueces o las investigaciones contra determinado sector político tomaran vigor una vez que ese sector político se alejaba del poder, tuvieron el aditamento, además, en estos años, de haber sido, abrumadoramente veloces sin importar el método aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasó siempre, pero peor. Entonces, en ese marco es que el diagnóstico que parte es: las encuestas nos dan que el Poder Judicial está desprestigiado. El Poder Judicial se ve a sí mismo desprestigiado. La justicia federal no está actuando como corresponde porque arma causas o es factible de armar causas al calor del poder o descubrimiento. Esto ha pasado siempre, pero bueno, ahora nos molesta. Todo eso es el combo de que hay que reformar la justicia. ¿En qué momento? En el peor momento económico de la historia, digamos, de la historia reciente, por lo menos, desde ese punto de vista. ¿Necesaria? Tal vez. ¿Era el momento? No sé. Todas cuestiones que abren estos interrogantes a partir de los cuales se pone en discusión este proyecto y seguramente va a ser discutido en el Congreso. Sí, y recordemos que esta justicia federal fue justamente creada en los 90 como una manera de tener controladas las causas que eran contra el poder, digo, todo esto durante el gobierno de Menem, y lo interesante es ver en que se les convirtió, en definitiva, en una espada de Damocles. Y bueno, y ahora lo único que se haría es volver las cosas a su estado anterior, prácticamente. Digo, la justicia federal queda creada de todos modos, pero en aquel momento se había creado una justicia chica para poder justamente manipularla y salirse de el problema que generaba poder caer en cualquier juzgado criminal y correccional ordinario. ¿Hoy cuál es el diagnóstico? En esos 12 no se puede confiar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 23 más. Bueno, en realidad vamos a llevarlos a 46. Y uno puede decir que ahí empiezan las preguntas, ¿no? Porque en paralelo hay algo que es indiscutible, que es que el proyecto también considera el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, digamos, para quien haya que explicarlo, digamos, de manera sencilla, es un sistema que se aplica en la región y también en las provincias. ¿Por qué? Porque precisamente lo que genera es que las investigaciones estén en manos de los fiscales llevan adelante las causas y los jueces se transforman en jueces de garantías. Es decir, que cualquier medida que pidan los fiscales de coerción bajo cualquier modalidad, ya sea un allanamiento, un secuestro de determinada cuestión, ya sea una indagatoria, ya sea una serie de cuestiones, y la prisión obviamente, en cualquier caso, tienen que ser dispuestas por el juez, que es el juez que vela por las garantías del proceso, una suerte de árbitro del proceso, entre el investigador, que es el fiscal, y la defensa. Ahora bien, ese modelo se ha demostrado, podríamos decir, ha tenido buenos resultados en cuanto a tiempos. ¿Dónde se ha aplicado mejor? ¿Dónde se aplica? En casi todas las provincias de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y también en otras regiones del mundo, con mayor o menor nivel de éxito. Y te digo más, en la ciudad de Buenos Aires con una tendencia a la oralidad muy superior a la que se ve por ahí en otros códigos procesales. ¿Eso qué te genera? Dos asuntos. Hoy, en la justicia federal, como DROPI, para lo que conoce todo el mundo, el juez es el rey del proceso. El fiscal puede pedir lo que quiera, puede imputar a quien quiera, puede pedir las medidas que quiera, puede dormir o no la causa, puede querer avanzar y todo. El resto depende del juez. El juez quiere, avanza. Si el juez no quiere, no avanza. Se ha visto casos que se ha avanzado en causas federales o que involucraran a la política sin impulso fiscal. Ha habido lo opuesto, con impulso fiscal, desistimiento por parte del juez de avanzar en una investigación. Entonces todos esos elementos hoy se ponen en juego para decir, bueno, no, tiene que venir el acusatorio. El acusatorio va a requerir una estructura de fiscales
que con críticas o no, estaba listo en un proyecto en el año 2015 por Alejandra Gil Carbo cuando Cristina Kirchner deja el gobierno. ¿Qué hizo Macri? Uno de los primeros decretos, bueno, mandó todo para atrás, suspendió los efectos y todo para atrás. Empezaron a aplicar el sistema acusatorio recién por la Justicia Federal de Salta y Jujuy con intenciones de hacerlo para el sur. ¿Por qué? Porque el último lugar donde iba a llegar la aplicación del sistema acusatorio iba a ser en Capital Federal, es decir, en Comodoro Pi. Bueno, ahora esto se plantea que en 2 años tiene que estar resuelto el sistema acusatorio para Comodoro Pi, para este nuevo megafuero. Ahora bien, si vos querés aplicar el sistema acusatorio, ¿qué necesitas fortalecer? Y primero que nada, el Ministerio Público Fiscal. Entonces, ¿para qué creas más juzgados? Bueno, esa es la pregunta. Creas más juzgados que fiscalía. Pero además, creas más juzgados en una situación, cuando vos bien mencionaste antes, tenés una crisis edilicia tremenda. Sí. ¿Dónde vas a poner los juzgados? Digo, porque muchas veces también escuché en estos días decir, bueno, porque esto es para garantizar la impunidad. Primero que nada, las causas que están en trámite van a seguir en trámite ante el juzgado que están. Con lo cual todo lo que hoy está en trámite sigue con quien lo tenga radicado. Los concursos no se van a realizar fácilmente. Primero que nada, hay que ver que este proyecto pueda pasar la Cámara de Diputados. No, olvídate, estamos suponiendo que el proyecto se aprueba. Pero aún suponiendo que el proyecto se aprueba y que sea en un tiempo razonable, la implementación de los concursos y además la creación de los juzgados que requieren, primero, la compra de algún edificio grande, segundo, la funcionalización de todo eso, no es algo que se pueda hacer a corto plazo bajo ningún concepto. No, y eso es uno de los puntos flacos, digamos, del y además en este momento, donde justamente la recaudación cayó un montón y entonces, por lógica, tampoco podés pensar que tenés un superávit presupuestario como para poder encarar. Pero vamos de nuevo, las cámaras no se pusieron de acuerdo en qué tipo de mamparas poner en las mesas de entrada. Es decir, no están aseguradas la calidad de la protección para volver a la actividad post-pandemia. Bueno, de hecho era una pregunta que hoy vi en todos los grupos de abogados y que más de uno me mandaba de manera privada. ¿Abrieron, no abrieron? ¿Se reanudaron los plazos, no se reanudaron? ¿Es tal el nivel de desconcierto que tenemos en cuanto a la justicia? Que bueno, la verdad es que pensar en toda esta reforma es como... Por eso, vamos a partir de la base, porque si no tenemos que cerrar acá y decir, no, la reforma no va a prosperar bajo ningún punto de vista y no puede prosperar en este contexto. Pero suponiendo que prospere, suponiendo que tenga vamos a decir, alguna chance de incluso ser mejorada en el Congreso, ¿qué es lo que propone? Y lo que propone en términos de concurso es algo muy interesante, porque eso sí, me parece que con eso solo vos tenés una reforma judicial. Con esto que te voy a contar ahora, tenés una reforma judicial. El plazo que se impone para que el Consejo de la Magistratura defina y eleve una terna, es decir, llame a concurso y termine elevando una terna, es de 9 meses. Si ese plazo se torna perentorio y efectivamente se aplica, vos ahí ya tenés un modelo a seguir respecto de la cobertura de vacantes, problema número 1 hoy en términos de funcionamiento. Sí. El segundo aspecto es que ponele que esta administración lo pueda hacer y digamos se plantea esta situación, no va a poder cubrir todas las vacantes, menos si crea un megafuero, pero que los concursos tengan un plazo estipulado y sean transparentes. Sería la primera vez que los concursos no duran una eternidad. Y en fueros calientes, los fueros calientes, digamos, donde talla la política, son peores. Porque podés tener un concurso para 10 años, podés tener un concurso para juez federal de 5, 7, 8 años, lleno de impugnaciones, lleno de irregularidades que ya empiezan con un problema de origen respecto a ese juez que fue ahí y uno no sabe si entró por alguna componenda política, por qué tal operador, por qué otro operador, porque era amigo del presidente, porque no era amigo del presidente. Todas suspicacias que ensucian el sistema. Ahora bien, ese plazo se suma con otra modalidad. Y es que el Poder Ejecutivo solo puede tener 30 días para definir cuál elige de la terna y cuál manda al Senado. Si ese ciclo virtuoso se cumple, vos tenés un muy buen sistema de cobertura de vacantes. Transparente,
sin la, vamos a decir, el oscurantismo que proponen las entrevistas personales, que era, bueno, sí, claro, yo saqué 200 puntos en el... Es donde se acomodaban siempre los puntajes, el lugar, ¿no? para acomodar esos puntajes. Si vos tenés eso, tenés parte de la reforma lista. Creo que no necesitas lo demás. Después, si eso se lleva a la práctica o no, la verdad que es una expresión de deseo. Pero me parece el aspecto mejor... ¿Cuánto lleva la Cámara Electoral sin cubrirse la vacante? Y yo te diría desde el retiro... Digo, hablando de puestos calientes, sí, ¿no? Sí, un puesto que el macrismo nunca terminó de saldar, no tenía candidato por lo menos propio. todo el gobierno del macrismo, seguro, o sea, 5 años mínimo. Bueno, te aclaro otro, Juzgado Electoral de La Plata. Claro. Juzgado Electoral de La Plata, desde la muerte de Manuel Blanco en adelante, subrogado, con envío de pliego, en este caso de Laureano Durán, habrá retirado el pliego, habrá que ver qué quiere hacer el presidente. Es el juzgado clave, el juzgado que te pone en contacto con toda la política en el mayor distrito en términos electorales de la Argentina. No, es dentro de ese esquema, la reforma es lo más ambicioso que se ha visto. Habrá que ver hasta dónde llega. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que para ir cerrando, yo creo que la reforma laboral va a tener... la reforma laboral, mirá lo que digo. La reforma judicial, esa no pasó. Bueno, por ahí tiene algo que ver, ¿no? Por ahí va por el mismo camino. Va a tener que atravesar muchas dificultades, así que bueno, veremos si efectivamente se concreta. Te agradezco, Gabriel, por venir y acompañarme en este primer programa. La verdad que es un gusto poder entrevistarte a vos y bueno, seguramente nos estaremos viendo por ahí una vez que la actividad vuelva a cierta normalidad. Esperemos que así sea y con gusto estaré de nuevo acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y haciendo mío a los hijos de los demás, mi sentimiento criollo